En el tutorial de hoy vamos a aprender a pintar estos cactus con gouache, pero antes quiero hablarte de mi curso de la teoría del color aplicada a la acuarela. Este es un curso que puedes hacer en Skillshare durante 14 días gratis. Para hacerlo solo tienes que ir al link que hay en la descripción de este vídeo y registrarte en la plataforma. Así de fácil. Para hacer este tutorial necesitamos unos pinceles. Puedes usar tus pinceles de acuarela porque son válidos también para el gouache. Necesitamos unos recipientes con agua, las pinturas, esta es gouache de acrila de Holbein, que quiere decir que no se puede reactivar con el agua, y además una paleta de plástico también vale. Lo primero que vamos a hacer es coger el tubo de gouache y echarlo en la paleta de plástico. Ten cuidado cuando lo eches, no vayas a coger mucha cantidad. Yo suelo volver a meterla en el bote, ya que este no se puede reactivar con agua y no me gusta desperdiciar tanta pintura. Voy a mezclar un poco de agua con un cuentagotas con el gouache porque tiene que tener una textura cremosa, si no, no se va a deslizar por el papel. Voy a probar ahora la consistencia del gouache y ver si es lo suficientemente opaco y voy a hacer una prueba en este papel. Como veo que cubre bastante, voy a empezar a pintar la maceta con este color. Ten cuidado cuando uses tu lápiz porque como ves aquí se ha quedado muy marcado. Es porque he usado un lápiz blando para que puedas ver el dibujo bien, pero tú puedes utilizar un lápiz un poco más duro para que no se vea a través del gouache. Cuando termines de usar la pintura, introduce el pincel en el agua para limpiarlo rápidamente, ya que se puede secar rápido y estropear tu pincel. Aunque este medio seca más rápido que la acuarela, vamos a dejar que seque el tiesto para después pintar el cactus, así que voy a seguir con el siguiente dibujo. Para este tiesto voy a utilizar el color Blue Violet. Yo estoy utilizando el gouache como si fuera una crema y esa es la consistencia que debería de tener el tuyo, pero si quieres puedes hacerlo más aguado, con lo cual será más transparente. Estos colores también los podemos mezclar con el color blanco. Esto hace que sean más opacos o también si queremos aclarar el color. Para mezclarlos entre ellos también utilizo un poco de agua, con una gota es suficiente. Vamos a empezar dándole una capa de verde claro. El color que yo utilizo y que me gusta mucho es el color Leaf Green. Cuando veas que la pintura no arrastra bien es porque necesita un poco más de agua. El gouache es diferente de la acuarela y podemos pintar un color claro sobre un oscuro, que es lo que voy a hacer ahora mismo con la maceta, aunque puedes hacerlo al revés o a la inversa si quieres. Ahora vamos a utilizar un tono medio para pintar las siguientes líneas del cactus. Como la pintura seca muy rápido, voy a aprovechar y pintar los dos cactus a la vez. Puedes ir tirando líneas donde tú creas que quedan mejor,
o puedes seguir el tutorial que yo estoy haciendo. Voy a aprovechar el color naranja de la anterior maceta para pintar estas florecillas que tiene el cactus arriba. Voy a retocar un poco el tiesto morado porque no me gusta cómo ha quedado. Voy a utilizar un naranja más oscuro o más fuerte para pintar las sombras del tiesto de arriba. También es posible utilizar un color más claro para darle luces. Por último, vamos a utilizar un color verde muy oscuro para realizar otras líneas en los cactus y darles más profundidad. A partir de ahora puedes ver el tutorial a cámara rápida y hacia el final del vídeo te enseñaré cómo darle un poco de sombra a los tiestos. Para hacer la sombra de los tiestos voy a utilizar un color gris y dibujar una elipse debajo de los mismos. Si te ha gustado este tutorial, recuerda que puedes suscribirte al canal y o darle a me gusta y comentarlo. Muchas gracias.